Querida iglesia, una alegría estar de nuevo, después de estar un tiempo enfermo y otro de vacaciones. Pero gracias al Señor, una vez más con la iglesia. Gozoso de estar con vosotros y gozoso también de poder predicar la palabra. Así que quiero hoy invitaros a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a seguir hoy nuestro estudio de nuestra serie del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos ser una iglesia fructífera, queremos ser una iglesia que pueda dar abundante fruto para ti. Por eso en esta mañana queremos rogarte el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos entender este texto bíblico. Y para que Él pueda, Señor, obrar en nuestros corazones de tal manera que desesperados de nosotros mismos podamos tener toda nuestra confianza puesta en Jesucristo. De modo que, Señor, cuando tú vengas y rindamos cuentas delante de ti, no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos poner delante de ti todo aquello que tu gracia ha obrado en nosotros para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice la predicación de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, en esta metáfora Jesús nos habla de cómo fructificar en la vida cristiana. Ese es el gran tema. En otras palabras, Él nos muestra cómo desarrollar las virtudes que son propias de su carácter. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y además Él nos va a enseñar cómo obedecer sinceramente sus mandamientos. Ese es el gran tema. Recordamos que Jesús se encuentra solo junto a los 11. Judas ya se había ido. Es la noche anterior a su muerte en la cruz, jueves por la noche. Acaban de dejar el aposento alto donde Jesús había lavado los pies de los 12. Después de celebrar el sacramento del pan y del vino, dejan la habitación para ir rumbo al huerto de Getsemaní. Y posiblemente es en ese camino donde Jesús cuenta una de las metáforas más emblemáticas de los 4 evangelios, la que acabamos de leer, la que tiene que ver con la vid y los pámpanos. Imaginaos, Jesús está de camino, es de noche, Él está a punto de morir
Y él mira a los discípulos y les quiere enseñar cómo poder vivir vidas fructíferas. Y básicamente lo que él les va a decir es lo siguiente. Mira qué bonito, mira la imagen, intentad verla. Aquí en España se tiene que ver con claridad. Mi relación con vosotros es como la que hay entre los pámpanos y la vid. Yendo ahora a Portugal, pasamos por varios viñedos y iba meditando en esta realidad. El único modo en el que el pámpano puede producir su fruto, que es la uva, es si está unido orgánicamente a la vid. No hay otra manera, es imposible de otro modo. El pámpano debe estar recibiendo la savia que fluye de la vid para que a partir de la vida que está en la vid, el pámpano pueda fructificar. Ese es el gran tema de esta preciosa metáfora. Posiblemente el versículo que resume en cierto modo todo lo que Jesús nos va a enseñar en esta mañana es el versículo 5, donde él dice, versículo bien conocido, él dice, yo soy, otro yo soy de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el gran tema de esta mañana. Por lo tanto, nos acercamos a esta metáfora con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo fructificar en la vida cristiana? ¿Cómo puedo ser fructífero? En otras palabras, ¿cómo se puede desarrollar el carácter de Cristo en mí? ¿Cómo puedo obedecer a sus mandamientos como Él demanda? Eso es lo que queremos aprender. Y yo quiero leccionar o quiero dividir la enseñanza de esta mañana a partir de 3 grandes puntos que responden a esa pregunta, ¿cómo podemos fructificar? ¿Vale? Esa es la idea. 3 puntos que nos pueden ayudar a seguir el sermón de hoy. El primero de ellos, desesperar de nosotros mismos. Ese es el primer gran punto. Para ser fructíferos en la vida cristiana, lo primero es desesperar de uno mismo. En segundo lugar, confiar en Jesucristo. Poner toda nuestra confianza en Él. Y en tercer lugar, entender el fruto. Entender la naturaleza del fruto de la vida cristiana. ¿En qué consiste de verdad ser fructífero? ¿De qué fruto nos está hablando aquí Jesús? Así que, si os dais cuenta, 3 palabritas claves. La primera, desespero. La segunda, confianza. Y la tercera, fruto. Desespero, confianza, fruto. Con esas 3 ideas, creo que podéis ir acompañando el sermón de hoy. La primera de ellas, entonces, iglesia, Jesús nos va a llamar, a partir de esta metáfora, a desesperar de nosotros mismos. ¡Wow! Vaya llamado. Desesperar de nosotros mismos. Es llamativo que en una metáfora bellísima como esta, Jesús pronuncia una de las frases más radicales e inflamatorias que jamás haya salido de su boca. Versículo 5, segunda parte. Escuchad esto, imaginaos esto en la boca del Señor. Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Wow. Wow. Desde luego este es uno de los énfasis de Jesús al contar esta metáfora. Él quiere que veamos la imposibilidad de que los pámpanos produzcan uvas si no están ligados a la vid. Y aunque la propia metáfora lo comunica elocuentemente, o sea, tú ves la metáfora y dices, es evidente que, un pámpano desconectado no va a poder hacer nada por sí mismo. Pero parece que aunque la imagen es evidente, Jesús, mediante su enseñanza, lo quiere meter de manera muy poderosa en la mente de sus discípulos. Él quiere que ellos entiendan que separado de Él, nada, que sin mí no haces nada. Él lo quiere decir claramente. Por eso Él dice en los versículo 4, Él dice, mirá cómo lo dice claramente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es imposible hacerlo. Segunda parte del versículo 5, Él termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me gustó el modo en el que oró el miércoles Paco, citando a Pink, diciendo, sin mí, nada santo puedes hacer. Esa es la idea, sin mí, nada santo puedes hacer. Claro, ¿a qué se refiere aquí Jesús cuando Él dice, separados de mí, nada podéis hacer? Es evidente que hay muchas cosas que el hombre sin Cristo puede hacer. Puede cuidar a su familia, puede trabajar con ahínco,
puede ser un buen ciudadano, puede inclusive ayudar a su prójimo y para eso no hay que ser cristiano, puedes hacer esas cosas. Pero en ninguna de estas cosas podrás ser un bien de orden espiritual, un bien último, cuya motivación y fin sea agradable al Señor. En efecto, aparte de Jesucristo, el hombre no puede ser ni hacer nada que pueda considerarse de un modo real y espiritual bueno. Aparte de Jesús, el hombre no puede hacer nada bueno. Hermanos, con esta sola frase Jesús destruye la idea de que exista tal cosa como buenas personas. ¡Wow! De que pueda haber alguna virtud en el hombre lejos de Dios. En efecto, no la hay. Esta metáfora desecha todas las reflexiones filosóficas sobre la virtud natural, los agónicos esfuerzos de la religión por alcanzar a Dios sin Cristo, los miles de libros de autoayuda y las secciones terapéuticas de nuestro tiempo. Cuando Jesús dice, sin mí nada puedes hacer, Él está tirando todo eso a la basura. La conclusión necesaria a la que nos lleva la palabra de Cristo es que aparte de Él somos rama seca, muertas, incapaces de fructificar. No encontramos en nosotros mismos ni el querer ni el hacer el bien. No está en nosotros. Sin mí nada puedes hacer. Sabes, en la época del medioevo, muchos teólogos enseñaban que compite al hombre poner de su parte para que entonces Dios venga a su encuentro. El argumento era el siguiente: si tú haces lo que está en tus manos, aquello que puedes hacer, entonces Dios vendrá y hará el resto por ti. De modo que considerar la argumentación, lo que ella quiere decir es que en algún sentido, lejos de Cristo, sigue habiendo una medida de bien en el hombre que él tiene que accionar para que luego venga Cristo y haga el resto. Pero Jesús es mucho más pesimista referente a la condición del hombre en la realidad del pecado. Jesús no se anda con milonga, hermano. Jesús lo dice claro y en botella. Lo que Él dice es, sin mí, nada puedes hacer. ¿Sabes? Nadie mejor que Martín Lutero para hablar de la realidad del hombre en el pecado. Dejadme citar algunas frases de él porque son tan elocuentes y tan claras que nos van a ayudar a entender lo que significa este sin mí, nada puedes hacer. Primera de ellas, tesis 4, contra la teología de su tiempo, dice Lutero, dice, es verdad que el ser humano, siendo un árbol malo, no puede sino querer y hacer lo malo. Punto. El problema está en la raíz, está en la naturaleza. Tesis 17 dice, por naturaleza el ser humano es incapaz de querer que Dios sea Dios. Al contrario, quiere él mismo ser Dios y que Dios no sea Dios. Me encanta cómo lo dice. Tesis 21 dice, sin la gracia de Dios, todo lo que el hombre hace es pecado. Ahora estoy parafraseando. Aparte de la gracia divina, todo lo que el hombre hace, por muy bello que aparezca estética y externamente, es pecado, porque nace de una fuente mala. Tesis 30 dice, de parte del ser humano, nada precede a la gracia, nada es anterior a ella, sino indisposición y hasta rebelión en contra de la gracia. En otras palabras, aparte de la gracia, lo único que hay en tu corazón es rebelión. Y tu única esperanza es que la gracia venga con tal potencia que venza tu rebelión y te doblegue a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, mira, aparte de mí nada bueno puedes hacer. Sin mí nada bueno sale de ti. Ahora, la pregunta de este punto es la siguiente. ¿Por qué Jesús es tan tajante en este asunto? ¿Y por qué toda la Biblia habla de manera tan radical respecto a tu condición y a mi condición en el pecado? ¿Sabes? Porque, escúchame bien, esta visión pesimista de la condición del hombre es la puerta de entrada a la salvación. ¿Sabes por qué? Porque nadie acude a Jesús si antes no desespera. Si el hombre no llega al punto de desesperar de sí mismo, jamás encontrará a Cristo.
si todavía alberga alguna esperanza en su propia capacidad de salir adelante, de levantarse, de mejorar por sí mismo, no vendrá a Cristo. Todo aquel que se apoye en algún sentido en su propia justicia o fuerza no podrá gustar de la dulzura y del poder del Evangelio, pues ella está reservada para los que desesperan, para los que saben que nada pueden hacer. Por eso, en efecto, la Biblia actúa y opera de esta manera. Por eso el canto de la Escritura comienza con una melodía oscura, sombría, triste, casi desgarradora. Su primer movimiento, y esto ocurre una y otra vez, aún en la vida cristiana, su primer movimiento a nuestro encuentro es un movimiento que mata, que destruye, que derriba. Nos lleva a decir una y otra vez junto a Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin mí nada puedes hacer. Pero el propósito último es llevarnos a aquel que ha sido puesto por el Padre como vid verdadera y lugar en el cual podemos fructificar. Y eso es lo que Jesús hace en la vida del hombre. ¿Sabes? Esto acontece en la conversión. La verdadera conversión siempre es acompañada con un sentido de desespero referente a nosotros mismos. Pero también, escúchame bien, todo crecimiento en el proceso de santificación va acompañada por una previa experiencia de desespero. En otras palabras, cuando Cristo quiere hacerte crecer en la fe, Él antes te lleva a un lugar, a una medida de desespero para que acudas a Él y a partir de Él puedas conocer más de su santidad. Es muy interesante cómo empieza esta metáfora. Jesús empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el Padre como labrador hace dos cosas bien importantes. La primera de ellas es quitar aquello que en medio de su pueblo no fructifica. Aquellos que siendo no son. El Padre viene y arranca todo pámpano que no lleva fruto. Porque en el fondo ni pámpano es. Pero Él hace otra cosa bien importante. Él arranca lo que no lleva fruto y al mismo tiempo Él limpia, Él poda lo que está llevando fruto para que lleve más fruto. Poderoso. Bien importante. Ahora bien, ¿cómo nos poda el Padre? ¿De qué trata esta poda o esta limpieza? Bueno, trata de esto mismo. El Padre viene con determinadas circunstancias a nuestra vida que ponen de evidencia la naturaleza y gravedad del pecado. Pero el Padre no solamente muestra el pecado, el Padre nos lleva al grado de reconocer nuestra impotencia de cara al pecado. De modo que podamos sacudir, hacer este movimiento de nosotros mismos a Cristo, depositar nuestra confianza en Él y a partir de ahí experimentar la gracia y el poder del Evangelio. Y es esa gracia y poder lo que nos lleva a fructificar. ¿Vais conmigo, iglesia? Frase larga, bueno, pero vamos, ¿no es verdad? Por lo tanto, fijaos qué interesante. Siempre el primer movimiento es un movimiento de desespero. Y es propio de la verdadera acción del Evangelio en la vida del hombre. El propio apóstol Pablo experimentaba una y otra vez esa realidad en su peregrinar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y ahora, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Poderoso, hermano, ¿os dais cuenta? Así es como Dios, así es como el Señor actúa. En el proceso de limpieza, el Padre nos lleva a determinadas circunstancias que hacen aflorar el pecado, que promueven una medida de desespero, que pretenden llevarnos a una confianza cada vez más arraigada en Jesús. Antes del culto estaba hablando con el hermano Paco y me contaba una frase de Agustín. Y dije, qué bien, no tenía una frase de Agustín hoy, así que la tenía, el Espíritu providencialmente me la tenía que dar. ¿Habéis visto? Ni lo busco. Agustín hacía la siguiente pregunta, ¿por qué Dios demanda de nosotros cosas que nosotros no podemos cumplir? ¿Es que nos quiere fastidiar la vida o es que está siendo irónico o sarcástico con nosotros? Claro que no. Él nos pide cosas que no podemos cumplir para que desesperados de nosotros podamos pedirle a Él, para que podamos acudir a Él, para que veamos cómo Él actúa a nuestro favor, cómo Él es bueno, cómo Él es poderoso, cómo Él lo hace.
Claro, sin mí nada podéis hacer, pero luego dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Esa es la idea. Por lo tanto, lo primero que esta metáfora nos quiere enseñar es desespera de ti mismo. Y quiero decirte, este es el desespero más dulce y más glorioso en la experiencia humana. Es el mejor de los desesperos que puedes tener. Es un santo y glorioso desespero. Pero no deja de ser desespero. O sea que sabe mal cuando ocurre. Duele, el orgullo tiene que romperse. Y eso no es fácil. Pero bendito sea el Señor porque lo hace una vez, una y otra vez. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para fructificar es desesperar de nosotros mismos. Lo segundo punto es depositar nuestra confianza en el lugar correcto. Depositar nuestra confianza en el lugar correcto. Ahora, ¿qué lugar es ese? ¿A qué lugar Jesús nos llama a acudir y poner nuestra confianza para que podamos ser verdaderamente fructíferos? Bueno, dejadme responder negativamente a algunas cosas que Jesús no dice en el texto. En primer lugar, Jesús no te llama a confiar en el potencial que hay en ti. Claro, valga la redundancia, ese es el primer punto, pero dejadme enfatizar eso. Jesús no te dice, tú sí que puedes, ramita seca, levántate, tú puedes, hay un potencial poderoso en ti, lo único que tienes que hacer es creer en ti mismo, ¿no? Esa es la predicación de Hollywood, ¿no? Rocky, ¿a quién no le gustan las pelis de Rocky? Está el hombre tirado que no puede más y se levanta, ¿no? Y sigue dando un golpe, ¿no? Y tú sí que puedes. Hay creyentes que viven la vida cristiana al estilo Rocky, están siempre rotos, pero nunca se levantan, ¿no? Porque siguen con esa loca idea del potencial que hay en uno mismo. Vaya testarudez. No, Jesús nos dice, tú sí que puedes. Segunda cosa que Jesús nos hace es proponernos una serie de leyes y normas que tenemos que seguir para que podamos ser abundantemente fructíferos. Una lista que apela a nuestra disciplina, a nuestra férrea devoción evangélica y religiosa para poder seguir adelante. Lo único que tienes que hacer es seguir esta lista de 10 puntos y si lo haces a diario, serás abundantemente fructífero. Hermano, tengo una mala noticia para ti, no es la disciplina espiritual la que te hace ser fructífero. Desde luego, medio de gracia es ella para llevarte a dar fruto. Pero jamás, bajo ningún concepto, es la raíz. Para algunos sería mucho más fácil si Jesús le diese una lista de 10 puntos. Varios han dicho, yo soy uno de ellos, pastor. Ojalá hubiese una lista y yo pudiese seguir 5 pasos para ser fructífero en la vida cristiana, excelente. Pero no es lo que hace el Señor, porque Él sabe que no nos sirven de nada 5 pasos. Él podría haber puesto delante de sus discípulos la excelentísima ley mosaica, la ley de Dios, la ley que desciende del cielo. Pero Él sabe que somos completamente incapaces de obrar esa ley, aparte de esa unión que cambia nuestro corazón, aparte de esa unión con Él. Por lo tanto, Él sabe que la clave no está en nuestra propia disciplina férrea para ser fructíferos. En tercer lugar, Jesús nos apunta a un grupo religioso al que debamos afiliarnos. Jesús nos dice, para ser fructífero tienes que ser de la iglesia Luz a las Naciones de Granada. Es un pedazo de iglesia, en esa todos dan fruto. Sabes, en la época de Jesús habían distintas facciones del judaísmo. Estaban los fariseos, los esenios, los saduceos, los herodianos. Algunos de ellos tenían doctrina más correcta que otra, pero Jesús no apunta a ninguno de ellos como la fuente para poder fructificar. En efecto, Jesús ni siquiera apunta al pueblo de Israel como el lugar en el que uno puede fructificar. Varios profetas del Antiguo Pacto hablan de Israel como siendo la vida. De modo que en la antigua dispensación, el estar bajo el favor divino implicaba ser parte de la comunidad de Israel. Pero una y otra vez en el Antiguo Pacto vemos que Israel era una vid que no fructificaba. Y ahora viene Jesús y dice, yo soy, ¿quién? La vid verdadera. Yo soy el verdadero Israel, aquel en quien se cumplen todos los pactos del cielo. Desde Abraham y siguiendo por todos los profetas, todo eso se encuentra en mí. Por lo tanto, ahora no se trata de estar en esta o aquella iglesia. Ojo, Jesús no es ecuménico. Él no considera que todos creen y por lo tanto da igual donde estés, y no vayas por ahí. Pero lo que sí Jesús está diciendo es que la clave no está ahí.
Tú puedes pertenecer a la iglesia que sea y no fructificar. Hay un lugar más profundo en el cual tu raíz tiene que estar puesta. Por lo tanto, tampoco es ahí. En cuarto lugar, y con este termino, Jesús no apunta al especialista de turno. Es interesante, eso no tendría sentido en el primer siglo, pero en la época moderna todos creen en el especialista para ayudarme a cambiar, ¿no es verdad? Cuando tengo algún problema tengo que ir a la terapia, ¿no? Tengo que ir al terapeuta y él me va a dar la pastilla correcta, me va a decir lo que tengo que oír. Pero aún en el ámbito evangélico, algunos tienen tal fe en determinados predicadores o en determinados especialistas que terminan por no ver dónde de verdad está la raíz. Jesús no nos llama a nada. No nos llama al profesional del sector del alma para que podamos acudir a Él. Hermano, Jesús hace algo extraordinario. Jesús apunta a sí mismo como el único lugar en el que podemos fructificar. Solo Dios puede hablar así. Solo Dios puede hablar en esos términos. Nadie que no sea el eterno Hijo de Dios encarnado podría decir, en mí dais fruto. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún santo, ningún hombre de piedad ha hablado en estos términos. Ha dicho, es en mí que tu vida va a ser santificada. Es en mí que vas a cambiar. ¡Wow! Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el único modo de crecer en santidad, en amor, en fruto, es permaneciendo en Jesús. Y afinando aún un poco más, es permaneciendo en sus palabras y en su amor. Permanecer en Jesús es permanecer en sus palabras y en su amor. Lo dice Jesús en los versículos 7 y 9. El versículo 7 dice, mira qué interesante, dice, si permanecéis en mí. Y ahora, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Por lo tanto, permanecer en Jesucristo es permanecer en sus palabras y en su amor. Ahí está. Eso es lo que el creyente tiene que hacer para poder fructificar. Solo cuando descansamos en las palabras de Jesucristo y en las dimensiones insondables de su amor para con nuestras vidas, podemos de verdad ser fructíferos. Ahora, cuando yo estaba meditando en este texto, yo me preguntaba, ¿qué palabras son estas? ¿Qué palabras son estas en las cuales somos llamados a descansar y a permanecer para que podamos dar fruto? Escuchadme bien. Oh, hermanos, aquí tengo ganas de dar botes, de verdad. Son las palabras que vienen al encuentro de nuestro desespero. Son las palabras que vienen a nuestro pecado para enseñarnos en Él el amor del Padre. Son las palabras que vienen a nuestra muerte para proclamar su vida. Que vienen a nuestra inseguridad para asegurarnos su victoria. Que vienen a decirnos que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cierta ocasión escuché al pastor y predicador Paul Washer decir que posiblemente lo más difícil en la vida cristiana es mirarse al espejo y después de haber considerado todo lo que la Biblia dice referente a la realidad de mi pecado, poder creer que el Padre me ama, que Cristo murió por mí y que su obra es segura en mi vida. Cuando experimentamos, cuando conocemos la potencia del Santísimo Evangelio, porque esta es la palabra del Evangelio, la palabra de la promesa, esa palabra nos empuja a orar en fe, a creerle a Dios muy por encima de la realidad de nuestro pecado, del infierno y de la muerte, creerle a Él en su palabra, en su verdad y pedirle que Él haga su obra en nuestras vidas. Y al hacerlo, versículo 7 dice que vamos a recibir todo lo que le hayamos pedido. Y lo vamos a recibir en términos de fruto abundante que glorifique su santo nombre.
Hermanos, creerle a Cristo en su palabra es creerle a Cristo en la promesa del Evangelio. Cuando somos conscientes de que separados de Él nada podemos hacer, cuando nuestra esterilidad se hace evidente e insalvable, somos estériles, somos llamados a apoyarnos por completo en las palabras de su amor. Y así como Abraham, que consideró su cuerpo que ya era como muerto de casi 100 años, y miró a su esposa Sara, la esterilidad de ella, que no podía engendrar, como ramas secas e inertes, levantó su mirada para confiar en la promesa divina. Del mismo modo, Jesús nos está llamando a depositar toda nuestra confianza en sus palabras, palabras que emanan de la realidad gloriosa, de ese amor insondable y todopoderoso. Jesús nos llama a descansar en esa realidad, en medio al día a día, cuando bajo la poda del Padre tanto pecado aflora, tanta lucha hay, tantas incongruencias se levantan. Él nos dice, confía en mí, apóyate ahí. Y vas a ver cómo yo te voy a dar lo necesario para vivir en santidad. ¿Sabes? Y cuando hablamos de permanecer en Jesús, tened cuidado. Al permanecer en Él, tengamos cuidado de no estar apoyados en nuestra propia permanencia. ¿Vale? Algunos cuando piensan, tengo que permanecer en Cristo, terminan por estar pendientes de su propia permanencia, de su propia fe, de su propia habilidad de poder permanecer y piensan que ahí está la clave de la vida cristiana. Pero de nuevo, caemos en el error. Hermanos, desesperados de nosotros mismos, confiamos en la obra objetiva y consumada que Cristo hace 2000 años ha hecho a nuestro favor. Punto. Creemos en nuestro glorioso credo, que Jesucristo murió, derramó su sangre y se levantó al tercer día de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y es en función a la obra consumada de Él, por la promesa de Dios al Hijo, que tú y yo somos beneficiados todos los días y para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, Él es la vid, nosotros, pámpano. La fe es la obediencia pasiva del corazón. Es el corazón que descansa fuera de sí y muy independiente de sí. Independiente de lo que pienso, siento, de lo que estoy viviendo, Jesús murió y resucitó por mí. Su palabra no cambia, su amor no cambia. Y es en función a su sola obra que el favor de Dios es ciertísimo en mi vida. El permanecer es el gustosísimo descanso en esta realidad. Y lo que Jesús nos va a decir aquí es que ese descanso nos mete vigor y potencia para vivir en santidad. ¿Sabes? El Señor nos llama a confiar en Él. Y Él nos promete que cuando descansamos en Él, vamos a fructificar. Amén. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces vais a dar mucho fruto. Déjame hacerte 2 preguntas rápidas y continúo ya con el tercer punto. La primera, ¿has desesperado de ti mismo, amigo? Hoy es una buena mañana para hacerlo. Si no eres creyente, te invito honestamente a tener un concepto real de tu condición y acudir a Jesucristo. Si eres creyente, la pregunta es la misma. Creyente, ¿estás viviendo en el gozo de confiar en Jesucristo? ¿En el gozo de confiar en sus promesas? Esa es la primera obediencia que se te demanda. Es la obediencia pasiva del corazón. Es acudir a Cristo y descansar en Él. Es una buena obediencia. Y en tercer lugar, el fruto, iglesia, el fruto. ¿Cuál es el fruto de la vida cristiana? ¿De qué fruto nos está hablando aquí Jesús? Pues nada, muy interesante, porque Él nos habla de un fruto que solamente Él puede producir en el hombre, algo que la filosofía no puede hacer, la educación no puede hacer, no lo puede hacer la religión, solo Cristo puede hacer. El fruto del que nos habla aquí Jesús es la perfecta conjunción entre la obediencia y el amor. La obediencia y el amor. Y eso, la unión, la unidad de esas dos realidades en la vida del hombre es algo que solo Jesucristo puede dar. Versículos 9 y 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Wow. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Y ahora sigue diciendo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahora versículo 12, él dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Tan interesante. Aparte de Jesucristo, el hombre puede, desde luego, desarrollar un tipo de obediencia mecánica a la ley divina, ¿no es verdad? Él puede intentar, de alguna manera, ser una persona que no roba, que no adultera, un buen ciudadano, cuidar de su familia, ir a la iglesia, dar el diezmo. Todo eso el hombre lo puede hacer aparte de estar unido a Cristo. En efecto, hay ejemplos como el del apóstol Pablo, que dice que antes de su conversión, referente en cuanto a la ley, a la obediencia externa de la ley, él, hablando de sí mismo, dice, yo era irreprensible. O sea, a mí no me podrías poner pega. Era extraordinario, era el mejor, era el campeón. De entre los fariseos nadie lo podía hacer como yo. Pero lo que la religión es incapaz de hacer es promover amor en nuestros corazones. Amor por Dios, amor por el prójimo, amor por su gloria. Quitarnos del centro del escenario para buscar de verdad la gloria de Dios. Esas son realidades que la ley no puede hacer, que solamente la cruz puede hacer, solamente Cristo puede hacer. Solo cuando el corazón es quebrantado a los pies de la cruz, entonces el amor del cielo emana en el alma. Y cuando somos llenos de ese amor, aprendemos a amar. De modo que fijaos qué interesante, el religioso puede obedecer, pero no puede amar. El libertino, por su parte, él habla de un amor, y hablo amor entre comillas, carente de toda obediencia. ¿No es verdad? Un amor libre, un amor en el que todo vale. Un amor en el que no hay ética, en el cual el hombre puede hacer lo que se le da la gana, al final de cuentas Dios nos perdona, Dios nos ama. Claro, eso es un pego del amor, eso no es amor de verdad. Pero fijaos qué interesante, Jesús une estas dos realidades. Jesús nos habla de un amor obediente y de una obediencia amante. Él nos habla de un amor obediente y de una obediencia amante. Por lo tanto, aquel que está unido a Cristo no va a adulterar. Pero no va a adulterar, ¿por qué? Porque ama a su esposa, porque ama a su prójimo. Por eso no fornica. El que ama a Cristo no va a robar, va a trabajar. Porque ama a su prójimo. Porque desea dar, porque desea honrar a Dios en su trabajo. El que ama a Cristo va a decir la verdad. El que ama a Cristo no va a codiciar los bienes de su prójimo. Todo eso emana de Cristo y fluye de su amor. Por lo tanto, el ingrediente principal de la obediencia cristiana, de todo acto de obediencia, es el amor. Podríamos decir que la savia que emana de la vida es el amor de Cristo, el Espíritu Santo, en el corazón del creyente. Y es ese amor el que le empuja a obedecer sus mandamientos. Sabes, cristiano, tú puedes luchar para ser santo. Y debes hacerlo. Debes hacerlo todos los días, todos los días. Mortificar la carne, apartarte del pecado, buscar las disciplinas necesarias para hacer aquello que Dios de ti demanda. Pero yo quiero decirte algo. No llegarás al final del camino si la raíz de tu corazón no está bebiendo del amor de Cristo. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Por eso el llamado del Señor, para que podamos ser libres de la ira, de la fornicación, para que podamos ser libres de la avaricia, de la codicia, de la ansiedad, de la incredulidad. Lo primero que Él nos llama es a desesperar de nosotros mismos, y ese es un dulce llamado. Ríndete a mí, muere, muere, muere. En segundo lugar, Él nos dice, cree en mi palabra. Cuando viene como evangelio a tu muerte, cuando viene como gracia a tu pecado, cree en mí, descansa en mi amor. Y a partir de ahí, ama y obedece. Amén. Oh, hermanos, qué bueno es nuestro Señor. Amén.
Y qué gloriosa es su obra en la vida de su pueblo. ¿Por qué no oramos y ponemos nuestras vidas delante de Él? Señor Jesús, tal vez hay, Señor, personas en este lugar que han venido esclavizadas de muchas y distintas formas de pecado. Señor, tú en tu misericordia les has dado tu palabra y nos has dado tu palabra para que podamos, desesperados de nosotros mismos, acudir a ti. Señor, tal vez hay gentes en este lugar todavía muy solventes, todavía muy llenas de sí mismo. Yo quiero rogarte por tu gracia y por tu misericordia que tú vengas con los quebrantos de lo alto, con tu muerte para vida. Te pido, Señor amado, que algunos que todavía no han llegado al punto de verdad conocerse a sí mismos puedan hacerlo. Que tú en tu misericordia les lleves a un conocimiento real de toda bancarrota y muerte. Padre, también quiero orar por tu iglesia y orar por cada uno de nosotros y pedirte auxilio, la ayuda y la gracia de tu Espíritu Santo para creer en tu palabra, para permanecer en la palabra del Evangelio, para permanecer en tu amor. Señor amado, queremos rogarte, Señor, que nos des el poder de tu Espíritu para habitar en tu amor. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y estemos saturados del amor divino. Señor, ayúdanos a creerte a ti, ayúdanos a ser humildes para recibir el Evangelio en nuestra muerte, en nuestro pecado. Y yo quiero rogarte, Señor, que la obediencia que emane de esta iglesia sea una obediencia radical a tu ley, pero que emane de tu amor. Señor amado, yo quiero pedirte esa categoría de obediencia que está tan por encima de nosotros mismos, que solamente el milagro de la cruz, el milagro del Cordero Jesús, el milagro del Espíritu Santo lo puede producir. Pero te agradecemos porque yo lo veo en la vida de mis hermanos, lo veo, Señor, veo tu obra en mí, me gozo, porque tu gracia nos ha alcanzado. Padre, sigue con tu poda en nuestras vidas. Sigue con tu poda. Gracias por esa obra, Señor, por la cual tú limpias a tu iglesia quitando lo que no es, pero también continuamente estás podando y limpiando lo que es para que puedas seguir creciendo. Danos docilidad. Cuando el desespero llegue, ayúdanos a rápidamente acudir a Cristo y que podamos seguir con gozo creciendo en este camino, Señor. Te agradecemos por tu palabra y pedimos que ella pueda hacer su obra completa en la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.